Mi nombre es Carlos Calawick y soy el Brand Manager de PNMG de la oficina localizada en el centro de Miami. 815 Northwest 57 Avenida, la suite 203, Miami, Florida 33126. Mi número de licencia es 386784. Este material es de índole informativo dirigido solo para profesionales del negocio de bienes raíces y no es para su distribución a los consumidores o a los posibles candidatos para los préstamos hipotecarios residenciales. Toda la información de esta presentación está sujeta a cambios y en cualquier momento. La presentación en realidad está diseñada en este caso, esta parte, este primer capítulo, para realtors nuevos que puedan tener un poco de mayor información en lo que tiene que ver con los préstamos hipotecarios. Cuando un cliente va a comprar, en esencia existen dos tipos importantes de posibilidad de compra. Una es una compra en lo que tiene que ver cash, donde obviamente el especialista de préstamos hipotecarios no tiene nada que hacer en esa operación. Y por el otro lado, la posibilidad de comprar con financiamiento. El comprar con financiamiento se divide por ahí en muchos capítulos, hay mucha cantidad de programas que pudieran ser elegibles, el cliente pudiera ser elegible, pero básicamente nuestra tarea es responder al cliente si califica o no califica, si califica para qué monto máximo, para qué tipo de préstamo y si no califica por qué. Entonces un poco, todo arranca en realidad con un poco la originación. La originación viene en el contacto generalmente inicial del cliente con el realtor. Un contacto que puede ser una conversación de elevador, una conversación en una reunión social o de networking, o puede ser específicamente, por ejemplo, el hecho de la respuesta a una llamada telefónica a la oficina por un listing activo de la oficina. En muchos casos, los clientes no tienen conocimiento o por el día a día, por definitivamente, todos estamos muy ocupados y a veces nos concentramos demasiado en el día a día y en las tareas propias de cada día. Pasan cosas al lado y no las vemos, y eso pasa mucho con las personas que hoy, en cierta medida, pudieran tener la posibilidad de comprar, solamente que no han tenido la inquietud, no se les ha acercado a alguien que les despierte el interés y que realmente un poco los ayude en esa etapa inicial con una pregunta clave quizás, ¿no? ¿Está rentando actualmente? Sí. ¿Le gustaría comprar? Creo que son dos preguntas claves que en muchos casos, despiertan el interés y un poco ayudan a ese cliente potencial a que empiece un poco el proceso de investigación. Cuando hablamos de despertar el interés, es obviamente, mucha gente ya está buscando activamente por un familiar amigo o por una experiencia propia, ellos toman la iniciativa, pero no necesariamente aplica para todos los casos. También es algo cierto que muchas personas, y sobre todo en Estados Unidos el porcentaje es altísimo, creen que requieren 20 o 25% para comprar. Y en realidad no es así. Existe el programa FHA desde el 3.5% de down payment, existe hasta $100 de down payment cuando es la propiedad reposeída de HUD, existe convencional desde el 3% down payment y una gran variedad de programas, que no van a ser un poco el motivo de la presentación como tal, pero existe una gran cantidad de programas que, pudieran ser solución. Como mencionaba anterior y un poco en la parte inicial, existen dos tipos de compra en algún sentido, o dos formas de comprar. Una es cash y otra es con financiamiento. Si hablamos de cash, el especialista de préstamos hipotecarios en realidad no estaría involucrado en la transacción. Pero si el cliente va a comprar con financiamiento, es ahí donde obviamente el especialista de préstamos hipotecarios juega un papel fundamental. Y para los realtors que por ahí no tienen tanta experiencia, una de las cosas más importantes cuando el caso es comprar con financiamiento es poder trabajar en la calificación y la aprobación, antes de que el cliente empiece la búsqueda como tal. ¿Por qué? Porque eso le va a dar las herramientas. Primero que con nosotros define el presupuesto y con ustedes desde dónde lo va a usar. Y es muy importante, saber qué presupuesto es, qué tipo de préstamo es, porque eso va a ser una parte importante de la oferta, cuando obviamente, ya se encuentre la propiedad, y se decida cuál va a ser la propiedad que el cliente quiere en ese caso. Los requisitos, los programas tienen requisitos y los clientes tienen condiciones. El trabajo nuestro, en esencia, es obviamente analizar las condiciones del cliente y ver
cuáles son los programas que estarían disponibles para ese cliente. Y cuando hablo básicamente de esas opciones, digo, es muy variado en realidad porque tenemos, obviamente dentro de las opciones de programa, programas de gobierno, programas de bank statement, programas de inversionistas, programas de, además de foreign national, préstamos para extranjeros y también los préstamos privados. Entonces, un poco, digo, los programas definen claramente los requisitos. El tema es las condiciones del cliente, si le permiten ser elegible para un tipo de programa o más de uno, y dentro de las opciones ver cuál es la que más conviene. El trabajo nuestro inicial es trabajar en la precalificación. Digo, más adelante voy a explicar un poquitito la variante que tiene la precalificación versus la preaprobación. A la hora de inicialmente analizar el cliente, hay quizás diferentes formas de poderlo hacer. Una de ellas es hacerle 5 preguntas y casi que una carta de precalificación, quizás quedara disponible de forma inmediata. Pero eso definitivamente no es lo mejor, no es lo más sólido. Lo más sólido es tomar toda la información, completar la aplicación, ponerla en el sistema, correrlo a través de los sistemas del gobierno y tener una respuesta electrónica de ese sistema para realmente confirmar que es elegible cuando usamos los tipos de programas que permiten obviamente manejar ese tipo de sistema. Pero sobre todas las cosas, vuelvo al mismo, existe además otro paso un poco más avanzado que es un poco de preaprobación, que es cuando el file pasa por el analista de crédito y ya queda un poco más específico realmente la posibilidad de comprar. En lo que tiene que ver con un poco lo que es un mapa de la transacción, es el que básicamente adjunto. Arranca todo, como mencionamos anterior, con la originación, continúa con la preaprobación, precalificación, preaprobación. Después viene la etapa de búsqueda, viene básicamente lo que es la firma, someter obviamente la oferta y ejecutar un contrato. El procedimiento después de que el contrato está ejecutado, el cierre y después un poco lo que tiene que ver con post-cierre. Ahora voy a hacer simplemente como plantear algunas preguntas para poderlos referir a determinadas cosas que muchas personas y muchos clientes creen que no son posibles y en realidad sí lo son. En este caso, la presentación principalmente va a hacer referencia a clientes domésticos. Estamos hablando que tienen crédito, tienen puntaje de crédito, tienen un estatus que no solamente estamos hablando de ciudadanos residentes, sino además pueden ser visas con permiso de trabajo, elegible para préstamos FHA convencionales. Pero un poco la guía, un poco de estas preguntas y la parte inicial de la presentación hace un poco referencia a eso, aunque muchos de los parámetros que básicamente vamos a revisar acá también tienen sentido para otros tipos de préstamos, como pueden ser básicamente los de bank statement, los de inversionistas, los de extranjeros. ¿Puedo comprar una casa con un score de crédito de 580? ¿Puedo comprar una casa con bancarrota hace un año? ¿Puedo comprar una casa si tuve un foreclosure hace 3 años? ¿Puedo comprar una casa si tuve un short sale hace 2 años? ¿Puedo comprar una casa si actualmente tengo una bancarrota 13? ¿Puedo comprar una casa con un año de empleo o menos? ¿Puedo comprar una casa con un año de income taxes? ¿Puedo comprar una casa con $100 de down payment? ¿Puedo arreglar mi crédito en una semana? Bueno, un poco la respuesta a todas estas preguntas definitivamente sí. Vamos a... un poquitito dentro del desarrollo del video vamos a ver algunas alternativas que tienen que ver con la posibilidad de por qué varias de estas preguntas definitivamente sí son reales y existe la posibilidad que ese cliente que tenga esas condiciones específicas realmente sea elegible para un préstamo. Una herramienta, que es muy práctica en realidad para el uso del Realtor, sobre todo por el hecho de esa conversación inicial, de poder tratar de despertar el interés al cliente, tiene que ver con lo que nosotros calificamos como precalificación servilleta. La idea es cómo tratar de calificar en algún sentido, precalificar al cliente en pocos segundos. El objetivo es identificar al cliente, generar interés y demostrar experiencia y seguridad. Y lo que en esencia hay que hacer en ese caso es considerar y preguntar cuánto es el ingreso mensual. Vamos a suponer que fuera 5.000, dividido 12, 2.500. A eso hay que restarle los gastos que aparecen y que él reconoce que tienen en el reporte de crédito, tales como auto, y puede ser préstamo de educación o tarjetas de crédito. Y, ejemplo, vamos a suponer que en este caso específico sería $500 para esos gastos, quedarían 2.000 para el principal, intereses, taxes y seguro.
Y si miramos el cuadro de la derecha, daría un poco la idea de cuánto permitiría calificar, digo, cuando básicamente hablamos de lo que tiene que ver con una posibilidad de pago mensual de, en este ejemplo concreto, 5.000 dividido 2, 2.500, menos 500 de gasto de auto, por ejemplo, quedan 2.000 para el principal, intereses, taxes y seguro, pudiera estar calificando para una cifra alrededor de 280.000, 300.000 dólares, por ejemplo. Esto es una herramienta simplemente para tratar de rápidamente, digo, en algún sentido, tener un poco de noción de qué quizás el cliente en algún sentido se permite. Pero hay algo importante para entender, digo, sobre todo cuando estamos en la parte inicial. Digo, existen muchas posibilidades, digo, de análisis. Digo, a veces la respuesta está donde ustedes creen que quizás no exista ni una posibilidad. ¿A qué me refiero? Digo, muchas veces yo particularmente si quiero comprar y quiero calificar solo, califico para 200.000, pero además agrego un familiar, amigo, digo, y automáticamente los dos calificamos para 500. Y ese tipo de situaciones se resuelven prácticamente de forma inmediata. Digo, la calificación cambió en cuestión de minutos, si queremos verlo de una manera, digo, una vez que completamos el análisis de las dos personas. O sea que muchas veces, digo, existen situaciones, el despertar el interés, digo, y el tratar de usar un poco esta herramienta, quizás en forma inicial, es simplemente como guía, digo, porque en realidad, digo, lo que hay que hacer es el análisis que corresponde, donde muchas veces, digo, dentro del análisis empiezan a abrir otras alternativas que el único que realmente por ahí tiene la respuesta es directamente el cliente. Entonces, hay que usar, digo, lo que es un poco realmente la etapa inicial como para despertar el interés, pero después, obviamente, en el caso nuestro, ir directamente al análisis, que es lo que realmente, digo, va a responder de si el cliente, digo, va a ser elegible o no. Y muchas veces la opción de ser elegible viene por algo que, digo, obviamente en esa entrevista inicial, en algún sentido, con el especialista de préstamos hipotecarios. Es ahí donde se empiezan a descubrir soluciones que hay que ir un poco más profundo en esas conversaciones. Lo que tiene que ver con la precalificación, digo, y esto creo que es una parte sumamente importante entender, es la combinación de tres elementos: el ingreso, el crédito y la entrega inicial o down payment. Digo, son tres componentes claves. Digo, para algunos programas pueden tener más o menos incidencia cada uno de estos componentes, porque definitivamente hay gran cantidad de opciones de programas. Pero en esencia, si hablamos por ejemplo de préstamos del gobierno, los tres forman parte esencial de lo que tiene que ver el análisis. El ingreso es la capacidad de repago. No es lo mismo ganar 2, 3, 4 o 5.000 dólares mensuales. Digo, tampoco quiere decir que el ingreso solamente define en cierta medida la calificación. La combinación con el crédito es fundamental. El crédito no solamente es un score de crédito, digo, un puntaje, sino que además es endeudamiento. Yo puedo ganar más quizás que alguien más, pero estoy muy endeudado y viene alguien que gana menos y califica más que yo. Digo, esas son alternativas o posibles situaciones que se puedan dar. Digo, entonces, obviamente el análisis, lo que hay que entender acá, que el análisis es único. En mis 27 años de profesión no conozco dos clientes iguales, que tengan el mismo ingreso, el mismo crédito, el mismo endeudamiento, el mismo historial de trabajo, la misma cantidad de dinero disponible para la compra y de la misma manera quizás. Entonces, lo que hay que entender es que cada caso es único. Muchas veces los clientes vienen con la guía del familiar y amigo y porque a él le tocó algo, a mí me debería tocar algo igual o me debería tocar algo mejor. Realmente digo, eso no es una guía correcta, digo, no es tan real. Digo, el qué puede pasar va a depender pura y exclusivamente, definitivamente, de las condiciones de cada cliente. Y después viene lo que tiene que ver con el dinero de inicial, digo, del down payment. Y en la parte del down payment también hay soluciones. Puede venir quizás en algunos programas todo como GIF, no necesariamente tengo que tener dinero propio. A veces por eso en las entrevistas hay que ir un poco más profundo, porque puede pasar, y ha pasado eventualmente dentro de los casos de experiencia, que lucía que no había dinero, pero sí había un familiar que le había prometido a esa persona que cuando comprara iba a salir a responder, iba a salir a colaborar, iba a salir a ayudar con el GIF. Entonces, volvemos a lo mismo, digo, la parte de la entrevista, ir sobre detalles y sobre diferentes opciones que están disponibles, es una parte clave para tratar de ayudar al cliente.
y entendamos que el único que tiene las respuestas realmente es él. Digo, o sea que tratar de ir sobre los detalles, digo, de la entrevista y de presentar un abanico de opciones, siempre digo, es lo que realmente va a servir para tener la respuesta de las soluciones para ese cliente. Como mencionaba entonces, vuelvo y repito, el Lincoln es la capacidad de repago, digo, el crédito combinado con el crédito define la capacidad de endeudamiento. Digo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo, por ahí tengo alto ingreso pero alto endeudamiento, entonces viene alguien con menos ingreso y califica más que yo. Y después el down payment va a depender un poco del programa, de qué se permite, si tienen que ser fondos propios o pueden ser fondos de regalo, por ejemplo, o hasta colaboración del vendedor. Digo, que entendamos que por ahí en el mercado de estos momentos eso es un poco, digo, no un escenario ideal, porque realmente, digo, prácticamente no tiene lugar. En lo que tiene que ver con la tarea específica nuestra, digo, como mencionaba anterior, existen diferentes opciones, 5 preguntas y una carta de precalificación, o hacer la tarea como realmente corresponde, que es tomar la aplicación completa, poner toda la información en el sistema, analizar los documentos que obviamente envió el cliente, y particularmente, digo, correrlo a través de los sistemas de gobierno si por ejemplo estamos trabajando con un préstamo FHA o convencional conforme Fannie Mae y Freddie Mac. Digo, eso le va a dar a la persona, digo, como resultado una aprobación electrónica que se llama DU, Desktop Underwriter, o LP, Loan Prospector, que en definitiva lo que hace es generar un documento, que generalmente tiene varias páginas, donde el filtro automático del sistema de gobierno ya tomó toda la información de la aplicación, además del reporte de crédito, y eso permitió tener una aprobación. Después obviamente va a revisión adicional en lo que tiene que ver con los guidelines y demás, pero es una parte fundamental, sobre todo para cuando hablamos de préstamos FHA o cuando hablamos préstamos de Fannie Mae, digo, conforme Fannie Mae o conforme Freddie Mac. Digo, y creo que en el momento de hablar de precalificación como tal, es uno de los elementos más sólidos que va a tener, digo, nosotros que podemos brindar y el cliente que pudiera llegar a tener, para después obviamente, digo, trabajar directamente con el realtor en el momento de las ofertas y demostrarle sobre todo al vendedor realmente que está listo y tiene todos los elementos para poder comprar. Una de las cosas más importantes es, no todos los tipos de préstamos generan este tipo de aprobación electrónica. Los bank statement, por ejemplo, no. El programa de inversionistas, no. El programa de extranjeros, definitivamente no. Y los préstamos aprobados, por supuesto, no tienen nada que ver con ese sistema. Entonces, el tema de saber un poco de estos elementos es clave no solamente para cuando trabajo con el comprador, sino también cuando trabajo con el vendedor. Porque cuando estoy trabajando con el vendedor es importante saber el respaldo que traen las ofertas, digo, y el por qué quizás muchas veces. Eso pudiera hacer mucho la diferencia definitivamente de quizás, digo, por ejemplo, en un escenario actual donde existe gran cantidad de ofertas en determinados tipos de propiedad y en determinado tipo de ventas, saber quizás cuál es la que más luce mejor, digo, y no necesariamente, digo, asumir que muchas veces la solución luce porque viene con alto down payment, es quizás la mejor oferta. Eso no necesariamente trabaja de esa manera. En unos segundos, ahí está. Digo, apagamos ese ruido ahí que surgió dentro del video. La parte de preaprobación es un poco más profundo. Digo, y en general lo que se va a trabajar en ese caso, tenemos ya todo lo anterior resuelto, es mandarlo al analista de crédito, al underwriter, para que dé una aprobación cuando inclusive no está en la propiedad. Y esa parte creo que, digo, es definitivamente, digo, es un superpoder lo que genera en un sentido, porque ya pasó la información del cliente por el analista de crédito, ya la revisó y ya otorgó una aprobación basada en las condiciones del cliente. Está claro que todavía a ese momento no está la propiedad, pero eso, digo, genera varias cosas de ventaja. Número uno, la posibilidad de explicarle al listing agent, digo, si estamos trabajando con el comprador, por supuesto, que existe la posibilidad de cerrar más rápido la transacción, de que el cliente ya está, digo, aprobado por el analista de crédito y lo deja prácticamente además a esa transacción con menos cantidad de días necesarios realmente para poder llegar al cierre, que eso también es una ventaja. Para lo que tiene que ver este tipo de transacciones, hoy por ejemplo, es una parte clave, digo, poder trabajar con ese tipo de recurso.
¿Por qué? Porque digo, básicamente permite tener un elemento adicional para tratar de ayudar a ese comprador a tener la casa que tanto quiere. Y sobre todas las cosas hay que entender que acá, digo, a quien hay que demostrarle en algún sentido, primero obviamente al propio comprador que realmente va a poder comprar. Eso va a ser importante, y a ustedes, sobre todo como realtor, que van a salir con el comprador que realmente tiene el poder de comprar. Pero a la hora de someter ofertas y competir, digo, al vendedor es a quien básicamente hay que tratar de realmente convencer de que realmente nuestro cliente, digo, tiene todas las condiciones y mejores condiciones y está más avanzado en el trámite que todos los demás. Digo, por eso es importante entender un poco la diferencia entre precalificación y preaprobación. En la etapa de análisis, cuando nosotros trabajamos con el cliente, existe una parte que también es muy importante. Digo, ¿cuál es la parte importante en algún sentido? Es que muchas veces existe la posibilidad de reestructurar un poco lo que es el resultado, si queremos verlo de una manera. ¿Por qué? Porque por ahí el cliente se permite calificar para más, cancelando 2 o 3 tarjetas que tiene, porque esas tarjetas le están ocupando espacio, si queremos ver en la capacidad de endeudamiento. O, por ejemplo, como casos que hemos manejado anteriormente, digo, la posibilidad de refinanciar un auto, bajar 200, 300 dólares el pago y automáticamente generar 60, 70 mil dólares más de calificación. No digo que todos los casos estas variantes que estoy explicando son solución, pero para determinados casos definitivamente sí. Y después, por ejemplo, la opción de 2 años de taxes contra 1 año de taxes. Después les recomiendo que vean otro webinar que tengo grabado basado un poco, arrancando este año, sobre todo el 2022, que hace una referencia rápida de programas que miran taxes y programas que no miran taxes, pero a su vez divide un poco los que miran 2 años y 1 año de taxes, que muchas veces para la gente que es self-employed puede ser solución. El hecho, por ejemplo, el programa que mira 1 año de taxes, existen 2 opciones, una que tiene que ver con Freddie Mac y el gobierno, que pide 5 años dentro de la misma línea de trabajo, que se puede demostrar muchas veces con licencias, con la compañía abierta de más de 5 años, o específicamente, obviamente, una carta del contador que aclare que he declarado los taxes como self-employed en los últimos 5 años, dependiendo de mi actividad, de la actividad del cliente, digo, cabe mencionar. Y además de eso existe un programa de portfolio que en vez de 5 años mira 2. Pero la parte de la ventaja que da es que en el programa, sobre todo de Freddie Mac, de gobierno, permite hasta comprar quizás o ser elegible para comprar con desde 5% de down payment con 1 año de taxes. Muchas veces para eso, para un self-employed puede ser la diferencia de poder comprar o no comprar. Después un poquitito, digo, una herramienta que no siempre se utiliza, digo, pero quizás en algún caso pueda tener sentido, es aumentar a veces un poquito la tasa de interés para ayudarse a cubrir parte de ese dinero que necesita para el inicial y gasto de cierre. Eso es una variante que depende mucho específicamente de las condiciones propias del cliente y del programa para saber si eso es una posibilidad. Y después, por ejemplo, digo, cuando hablamos de crédito, digo, una de las preguntas que mencionaba es si pudiera cambiar vamos a decir, mejorar mi crédito en 1 semana. Hay que entender que el crédito es un historial. Un historial que para muchas personas, digo, y para todos, sobre todo esas personas que por ahí, digo, inmigración, digo, a Estados Unidos, digo, muchas veces se bajan del aeropuerto, le dan un seguro social y lo primero que sería recomendable es empezar a establecer el crédito. ¿Por qué? Porque es parte de la vida financiera, es parte de poder después usar las mejores tasas de intereses y los mejores programas disponibles para ese cliente. No es lo mismo, el crédito va de 300 a 850. Y no es lo mismo básicamente tener 550 que 850. A la hora de compra de autos, tarjetas de crédito o préstamos hipotecarios, definitivamente va a haber una diferencia. Entonces, el preocuparse por el crédito, yo diría que es una materia clave específicamente para los clientes porque un poco el score de crédito va a estar asociado a costos de dinero. Cuanto más bajo es el score de crédito, más alto es el costo del dinero. Particularmente el crédito, digo, si bien es un historial, se puede a veces ayudar y acelerar en manera inicial de cómo crear una historia, digo, o cómo crear un puntaje relativamente rápido. Y tiene que ver, por ejemplo, con un familiar, un amigo que me permite agregarme como usuario autorizado en unas tarjetas que él tiene de historia de 2, 3, 4, 5 años.
y eso automáticamente entra en mi historial de crédito con un puntaje prácticamente desde el principio. Después se puede potenciar con, por ejemplo, lo que tiene que ver con tarjetas de crédito que son Secure Credit Cards, que quiere decir que un poco yo pongo el dinero inicial de lo que es un poco el límite de la tarjeta y después específicamente, obviamente me genera un historial, digo, basado en esa tarjeta y eventualmente después con el tiempo empiezo a cambiar con aquellas tarjetas que no tienen costo y que no requieren un depósito. La parte del historial de crédito en la mayoría de todo tipo de programas, salvo los préstamos privados, puede ser una parte fundamental, digo, para los programas, sobre todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la parte de gobierno. Entonces, el prestarle atención a lo que tiene que ver con el crédito, siempre y no importa qué y para qué tipo de préstamo y operación financiera sea, va a ser clave. Una cosa importante, digo, para entender lo que tiene que ver con el crédito es tener crédito no quiere decir, digo, y sobre todo, digo, a la hora de comprar, por ejemplo, usando programas de gobierno, que tengo que estar endeudado. Yo puedo haber tenido crédito y en cierta medida usarlo como a favor mío y no necesariamente como una necesidad del sistema. ¿A qué me refiero? Puedo simplemente quizás usar programas de gobierno y comprar con 3 líneas de crédito de tarjetas de crédito. No es muchas veces como pasa que por ahí voy al dealer y me dicen no, te va a ayudar para después comprar casa. No es necesario agarrar una deuda de auto para después pensar que soy elegible para comprar casas. Simplemente por ahí con 3 tarjetas de crédito bien manejadas se resuelve automáticamente el problema. Entonces muchas veces, digo, el consejo inicial, digo, ¿qué significa una tarjeta bien manejada para que colabore con el puntaje de crédito y lo favorezca? Si el límite de la tarjeta es 1000, el endeudamiento, por ejemplo, no debería pasar el 30% o $300 en este caso. Y inclusive cuando están cerca de comprar, mejor si todavía están en cero. El mover las tarjetas, digo, tiene que tener sentido para el objetivo propio de crear crédito, establecer buen crédito y tener buen puntaje de crédito. El tema de autos en general muchas veces es una necesidad, digo, por supuesto, digo, sobre todo acá en el sur de la Florida, donde el transporte público no está tan desarrollado, si queremos ver de una manera, pero vuelvo a lo mismo, no es en general, como muchas veces pasa, esa explicación de que no, te va a ayudar a comprar una casa. No, en realidad, de hecho, puede perjudicar. Porque si yo tengo $500, digo, en pago mensual del auto, no los puedo usar esos $500 para calificar a un dinero adicional o a un préstamo más alto, porque lo estoy ocupando en otra cosa. Entonces, esa parte creo que es importante entender que el preocuparse por un buen crédito es fundamental. Y cuando decía un poco anterior, si lo puedo cambiar, tengo 550, digo, y pudiera cambiar mi crédito en una semana, y existe la posibilidad. Nosotros tenemos 2 herramientas que son claves en ese aspecto, que tienen que ver con por supuesto, inicialmente el reporte de crédito. El reporte de crédito muestra el crédito actual del cliente. Además, del lado de la derecha de ese reporte de crédito aparece un potencial. Y ese potencial muchas veces es simplemente quizás pagando algunas tarjetas y no necesariamente pensar que son tarjetas de 10, 15 mil dólares de límite. No, puede ser de 1000. El tema es, como mencionaba anterior, una cuenta saludable. Ejemplo, vamos a suponer que tengo $1000, digo, de tarjeta en límite y dejo que llegue el cierre de esa tarjeta. Digo, la tarjeta tiene 2 fechas clave, la fecha de cierre y la fecha de pago. La fecha de cierre supongamos que es el 30 de cada mes, la fecha de pago vamos a suponer que fuera el 15 del mes siguiente. Si yo dejo que llegue al 30, digo, y por ejemplo esa tarjeta de 1000 la tenía en 950, el mensaje que estoy mandando al sistema es: estoy endeudado y prácticamente al tope. Hay sistemas que pueden tener sentido, digo, y son referencia. Si quiero usar millas y puntos, ¿qué me conviene hacer? Uso la tarjeta, pero pago antes del cierre. Entonces cuando llega básicamente al cierre y cuando se reporta, esa tarjeta no muestra el balance de los 950. ¿Por qué? Porque la pagué 5 días antes. Tengo los puntos, tengo las millas y tengo básicamente un reporte de una tarjeta, digo, saludable. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que cambie en una semana, ¿cómo puede pasar? Porque quizás el endeudamiento de esas personas o tienen un collection que se puede resolver en determinada forma, o hay algo dentro de ese historial de crédito que pudiera cambiar y quizás más rápido de lo que la persona piensa,
que le puede hacer subir el score de crédito 100 puntos y convertirlo de no elegible a elegible en algún sentido, porque quizás con ese puntaje bajo no podía acceder a préstamo. Entonces, nosotros particularmente, además, digo, en el caso nuestro específico, tenemos una herramienta que es un simulador que permite en muchos casos saber qué es lo que el cliente le conviene hacer o debería hacer para pasar de ese 550 a 650, 700. Y en realidad, digo, es un servicio que brinda las compañías de información del buró de crédito, de los reportes de crédito, y lo hace alguien manual, pero con la diferencia que es el especialista. Digo, no, yo puedo quizás muchas veces aportar una idea, pero no necesariamente va a ser quizás el mejor camino o la mejor opción, o tengo el conocimiento suficiente para hacer quizás el mejor recurso de ese consejo o de esa sugerencia. Para eso existe, digo, básicamente la posibilidad de usar ese sistema. Y yo digo, siempre explico que en cierta medida funciona como si fuera un GPS. ¿Por qué? Porque no es lo mismo salir a Tampa, digo, y hoy con el avance de la tecnología más todavía, teniendo un GPS en el auto o no teniendo el GPS. Digo, el GPS me va a indicar más claramente cuándo llego, cómo llego y dónde evito tráfico y cuál es la mejor solución. En cierta medida, esta opción funciona de esa manera. Entonces, el tema del crédito es una foto. La foto del momento no define, digo, que eso no pueda cambiar y que hoy, digo, la calificación en general, digo, es importante entender que funciona como una foto. Hoy la calificación no me deja cumplir el objetivo que quisiera, siendo yo comprador, por ejemplo, quiero comprar una casa a $500.000, no califico por el motivo que sea, pero esa es la foto del momento. Entonces hay que ver si existe algún tipo de posibilidad de variantes de reestructuración que sí permita. Y si no fuera el caso tampoco, existe la posibilidad de entender qué es lo que tiene que pasar a futuro para que esa foto que hoy sacamos a futuro cambie. Y cuando hablo del futuro, no estoy hablando de necesariamente mucho tiempo. Para algunos casos puede ser una semana, para otros puede ser un proyecto de un año, puede ser un proyecto de 2. Eso ya depende un poco, pura y exclusivamente, de cada cliente y cada situación. Recuerden que no existen dos clientes iguales, digo, con el mismo ingreso, mismo crédito, mismo historial de renta, mismo el historial de trabajo. Entonces, cada caso es único y hay que tratarlo como tal. Ahora, claves para una transacción exitosa. La eficiencia es el mejor uso de los recursos, la eficacia, lograr el objetivo, minimizar errores y maximizar éxitos es un poco el trabajo de todos. Y del lado nuestro, cuando hablamos del presupuesto, un poco la transacción exitosa es la combinación de tener opciones, tener producto, el manejo del proceso una vez antes de que se convierta en un contrato, después que se convierta en un contrato, digo, son cosas claves. La experiencia, por supuesto, siempre va a aportar. El conocimiento, digo, de herramientas, de sistemas, de lo que es un poco avalado un poco por esa experiencia, pero el conocimiento constante que requiere un poco nuestra profesión. Yo puedo decir que técnicamente aprendemos todos los días. ¿Por qué? Porque digo, eventualmente siempre surge algo que quizás hoy está y ayer no estaba. Entonces son cosas que son importantes, digo, obviamente estar arriba de todo eso. Después la creatividad, sobre todo por hablar un poco de esos elementos de reestructuración, de análisis más profundo. No todos los sistemas, los bancos o los lenders van a tener quizás la posibilidad de manejar, digo, la combinación de todos estos elementos de la mejor manera y más conveniente para el cliente y por lo tanto para ustedes. Digo, es importante entender que con quién integren o combinen el equipo no asegura el resultado, pero aumenta las probabilidades. Digo, entonces, cuanto mejor el equipo, más probabilidades existe. Después la parte del servicio, por supuesto es clave, no solamente al cliente, sino también, por supuesto, a ustedes como realtors. Y el trabajo en equipo es fundamental, no solamente interno dentro del banco o del lender, sino además con el realtor. ¿Por qué? Porque muchas cosas obviamente se tienen que resolver juntos si queremos de una manera, o a veces, digo, una parte necesita de la otra, digo, en determinada parte del proceso, y por supuesto, digo, en ese caso hay que estar ahí trabajando con el mejor equipo posible. Esta es la parte número 1 de la presentación. En realidad después viene la parte 2 y 3, si queremos verlo, digo, en lo que tiene que ver con esta presentación total. Pero, digo, la idea era tratar de llegar con la parte inicial, digo, para poderles darle una mayor herramienta o mayor conocimiento
sobre todo aquellos realtors que no conocen tanto del proceso. Digo, la idea era crear este video para que ustedes tengan un poquito más de lo que pasa, digo, o cómo funciona la otra parte de la transacción, si queremos verlo de una manera. ¿A qué me refiero? Cuando básicamente ese comprador compra, cuando el comprador compra con financiamiento, el realtor en cierta medida es el 50% de la transacción, la parte del préstamo es el otro 50%. Entonces es importante entender cómo funciona, digo, un poco ese otro 50%, en este caso a cargo del especialista de préstamos hipotecarios. Como siempre, quedo a las órdenes para cualquier duda, pregunta. Y por supuesto después, digo, vamos a agregar lo que tiene que ver con la parte 2 y 3 para que tengan un poco más acceso completo a lo que tiene que ver con la información. Si hablamos un poco de esta presentación, también digo, en cierta medida para préstamos extranjeros, digo, sobre todo para el caso de ustedes en muchos casos, digo, cuando tienen clientes del extranjero, un poco estos criterios cambian obviamente porque no estamos hablando de un crédito y puntaje de crédito, por ahí estamos hablando casi de ingreso y en algunos casos es el ingreso no del cliente directamente, sino es de la renta inclusive que no requiere ingreso del cliente y el dinero necesario para comprar. Entonces por ahí hay algunos elementos que se vuelven mucho más simples, si queremos verlo de una manera, desde el punto de vista de ese tipo de préstamo específico. Así que bueno, quedo a las órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias.